Buenas noches, hoy estamos con un invitado especial, Daniel López, el cual es experto en estos temas de videojuegos que últimamente han dado mucho de qué hablar, más que todo en el área de la violencia y la relación que existen entre ellos. En esta noche lluviosa yo creo que va a ser un tema entretenido para todos nuestros oyentes. Vamos a plantear como primera hipótesis qué relación existe entre la violencia y los videojuegos. En un breve resumen, vamos a ir hablando cómo han ido evolucionando los videojuegos hasta tal punto que se ha disociado entre tal vez una realidad y algo que ya no es tan tangible. Dentro de este mismo concepto tenemos la violencia, que ha también trascendido a un mundo virtual. Para esto tenemos a Daniel. No sé, Daniel, cómo quiera empezar con el tema o cuáles son las pautas para ir dándole desarrollo a este sugerente tema. Eh, Buenas noches, Jason, y bueno, y todos los oyentes. Sí, este es un tema que pues, en los últimos años ha tenido gran relevancia, sobre todo en los medios y más que todo por la enseñanza que pueda darle esta clase de videojuegos, los videojuegos violentos, los que tienen que ver con eh, disparos, armas, violencia, sangre, en los que pues posiblemente pues puedan tener repercusiones en las personas, en los niños, que pues principalmente los niños, ya que pues estos son los que están más expuestos por tema de inocencia, más que todo, por no poder, sí, como disuadir entre lo que está bien y lo que está mal. Y pues principalmente me gustaría comenzar pues citando a a un autor, Lenin, en su artículo Videojuegos y su relación con la violencia, en donde nos expone, pues nos dice textualmente una cita sacada de Families 2015, en el cual nos comenta y nos dice que, pues textualmente voy a leer, los estudios de niños expuestos a la violencia han demostrado que ellos pueden ponerse inmunes o insensibles al horror de la violencia, imitar la violencia que ellos ven y demostrar un comportamiento más agresivo debido a una mayor exposición a la violencia. Como lo dice Families y pues como lo menciona Lenin en su artículo, eh, ya hay estudios que han demostrado que los videojuegos violentos pueden persuadir y pueden cambiar el comportamiento de los niños pues de manera mala. Esto principalmente pues por el contenido tan explícito que pueden haber muchas veces en estos videojuegos. Entonces pues me gustaría resaltar que pues principalmente estos videojuegos tienden a tener estas características violentas que puedan de alguna manera persuadir al niño. Sin embargo, pues creo que esto va muy ligado pues a la cultura, principalmente pues a la educación que se le puede estar dando al niño sobre todo pues en las familias. Debe haber una cultura de respeto, de primero tener valores y luego sí pues saber disfrutar esta clase de tipo de juegos. Pues principalmente lo digo porque pues como lo decía Jason, pues desde años atrás ya se han venido presentando estos juegos, no en esta generación que es donde más repercusión ha tenido, sino desde juegos atrás, tipo Mortal Kombat, Contra, que no eran tan explícitos, pero pues de alguna manera persuadían a las personas. Y sin embargo, pues no ha tenido tanta relevancia como la ha tenido hoy en día, ¿no? Pues me gustaría resaltar eso pues para comenzar y pues obviamente citar a Lenin, que pues me parece que esta cita aporta, pues ya que nos da evidencia de algunos estudios que pues demuestran que los niños se persuaden por este tipo de contenidos. Eh, Siento que esa cita es bastante importante y bastante relevante, ya que también siento que es importante el papel que juegan los adultos o las personas responsables que estén a cargo de los niños, porque no solamente es que el muchacho coja un juego y experimente y explore sin todavía tener como conciencia de lo que puede llegar a ser violento. Para mí el concepto de violencia ha venido desde años atrás y muchas veces no se tiene como tan claro este concepto siendo un niño
y va trascendiendo a medida que va explorando en el mundo de los videojuegos. Entonces, por ejemplo, un muchacho que tiene el videojuego de Mortal Kombat ve las cosas violentas que hay en el juego, pero ve también a su vez que en el siguiente combate ya no tiene heridas, ya no tiene nada, y puede llegar a confundir la realidad con la virtual, porque en el colegio puede que quiera hacer lo mismo y piense que a su compañero no le va a pasar nada, pero muchas veces puede faltar ese concepto o ese acompañamiento de un adulto que lo haga como tener la gravedad del asunto al que se está enfrentando. Y por ejemplo, la violencia ha venido desde años atrás, no es algo como nuevo, pero la diferencia es que entre los videojuegos y la antigüedad, todo ese mundo lo podemos ver reflejado en ciertos videojuegos que a su vez no están diseñados netamente para enseñar la violencia en cómo ha trascendido en el mundo, sino más que todo están basados en el mercado y en cuánto puede llegar a una población determinada. Sí, no, totalmente. Me gustaría poner el ejemplo también, pues, ya que haces como la asociación con Mortal Kombat, pues, me parece pertinente, pues, traer ahorita, pues, al juego de Grand Theft Auto, GTA, que prácticamente es un juego en el que la mayoría de cosas que uno hace es cometer acciones que no son morales y que están mal vistas por la sociedad, y de alguna manera el juego las normaliza y pues se vuelven repetitivas dentro del juego. Entonces tú probablemente vas y te robas un carro y atropellas a tres, cuatro personas y no pasa nada. Por mucho te persigue la policía, pero pues si te arrestan, bueno, no, el juego como que se reinicia y pues al final no tiene como una trascendencia pues más allá de reiniciar el juego y ya, ¿sí? Entonces pues esto es importante para poder comprender por qué los niños y por qué pues la mayoría de estos niños pues tienden a entender los juegos de esta manera. También me gustaría hacer, pues, aclarar y, pues, evidenciar que actualmente, pues, el comercio, el mercado de los videojuegos es el más grande por encima del cine y de otras industrias, principalmente del cine, ya que, pues anteriormente la industria del cine, pues, era mucho más grande que la de los videojuegos y, pues, si lo hacemos en una comparación con el cine, pues también habían películas violentas, habían películas que eran muy explícitas. Sin embargo, pues la sociedad y pues las mismas familias se encargaban de poder darle una educación antes, o pues si se iba a dejar ver a niños pues películas que obviamente que estén dentro de sus estándares, se les daba una educación y se les explicaba que eso era una película, que eso era fantasía y que no se asociaba a la vida real. Entonces ellos tenían que entender eso. Me gusta, hago la asociación porque pues hay mucho como esa controversia entre que los niños de ahora están siendo más violentos por los videojuegos, pero sin embargo, pues antes, unos años atrás, el cine era como un comparativo y muchas personas, muchos niños veían en el cine, no sé, tipo a Rocky Balboa disparando un arma y pues sí, esto también pues creaba como algún estigma dentro de los niños y pues me parece importante traerlo porque pues se puede hacer una comparación. Y más que hoy en día pues digamos en España el 54% del consumo del ocio en general está dentro de las plataformas y pues del uso de los videojuegos. Sí, me parece que se ha creado como un estigma alrededor de los videojuegos, porque no solo en el mundo, sino por ejemplo en América Latina, la violencia ha sido algo que es parte histórica de cada uno de los países. Entonces, no solamente que a los videojuegos le adjudicamos la violencia como tal, es algo que ha venido trascendiendo y que los videojuegos sí toman como parte de la diversión o el entretenimiento el uso de la violencia como tal, pero podemos poner infinidad de ejemplos en donde se ha venido por eso hacia la acotación a que la violencia ha sido algo que hace parte de la historia del ser humano como pilar fundamental prácticamente.
Entonces no podemos adjudicarle solo a los videojuegos que porque X juego tiene violencia, el muchacho va a ser violento. Es más la supervisión que se le da como adulto y, por ejemplo, también los contextos sociales. Lo que puede ser tal vez pasable en Colombia, en otros países puede que sea un poco tabú o salga de la norma que se ha venido creando normalmente. No sé, Daniel, si tenga alguna conclusión o algo Eh, para cerrar esta idea. no, es totalmente cierto. De hecho, pues creo que de la misma manera, el problema está en que no hay una buena supervisión sobre los niños al momento de poder utilizar o poder descargar este tipo de juegos. Por mucho te pone un aviso, en la mayoría de plataformas te pone un aviso que este juego no es recomendado para personas de un rango de edad determinado, pero pues no va más allá de eso. O sea, si uno quiere lo puede comprar y ya, ¿sí? Sin embargo, pues me parece que pues, ahí es donde está el gran problema. Si los adultos, los padres de estos niños no tienen una supervisión sobre las cosas que consumen o cómo consumen esta clase de videojuegos con los niños, ahí es donde se genera pues un mal conocimiento y sí, una mala interpretación de estos videojuegos. Eh, de la mano de esto, obviamente en la actualidad hay algunos ejemplos que han tratado como de no prohibir, sino tener un control más exacto sobre este tipo, sobre este ítem principalmente. Digamos, la plataforma, Apple, sí, la empresa que crea los iPhones. eh, Ahora tiene pues una cierta verificación antes de poder descargar un videojuego dentro del celular y uno tiene que pues tener, si, digamos el niño tiene un iPhone y los padres pues se lo dan y el niño quiere descargar un juego, tiene que tener la supervisión y pues la aprobación de los padres para poder descargar ese tipo de juegos. Entonces estas son una serie de dinámicas que pues posiblemente ayuden a interpretar mejor y a tener un control mejor de los videojuegos sobre todo para los niños, que es los que principalmente pues se ven influenciados y no pueden disuadir de lo que está bien y lo que no puede estar bien. Entonces pues ya, Por me gustaría, ejemplo, bueno, ¿no? sí, qué pena interrumpir. Eh, por ejemplo, también me gustaría resaltar que como cita textual, se ha encontrado una fuente entre relación, comportamiento agresivo y los ambientes que generan estrés. Esto lo dijo Hudson Harris en 2003. Creo que los videojuegos también pueden llegar a ser un escape o una alternativa al estrés que se puede vivir en la vida real. No solamente podemos decir que algo es violento, porque sencillamente se nos ha creado como un tabú alrededor de esto. Funciona como un escape y puede ser algo que relaje o antes apoye a la salud mental de los jóvenes. Claro, seguido de un acompañamiento previamente estipulado. Como decía Daniel también, los videojuegos traen cierta clasificación por edades. Ahí es donde entra el papel de el tutor o el acompañante, ya que él es el que va a ser el encargado de ir guiando como el desarrollo y la comprensión de las dinámicas de los videojuegos en general, no solo los violentos. Entonces, creeríamos que esta es como la idea central que engloba la relación entre los videojuegos y la violencia. Creo que eso sería todo. Ha sido un gusto tener a nuestro invitado Daniel con nosotros. No sé si quieras decir algunas palabras para finalizar. No, Jason, agradecido pues igual por esta charla que pues siempre viene bien y ayuda a crear pues unos estándares dentro de la interpretación de los videojuegos y de la violencia. Y nada, me gustaría cerrar pues comentando que más allá de ver a los videojuegos como algo malo, a los videojuegos violentos como algo malo, pues se debería tratar de comprender pues la finalidad, así como tú lo decías ahora en lo último. Muchos de estos juegos son un escape
muchas de las personas, de las personas jóvenes, ya que pues ahí tienden a tener un ambiente en donde se relajan, se libran de estrés, no sé, ciertas problemáticas que hay en la vida real y pues culturales, tipo, no sé, muchas personas que no son muy buenas desarrollándose socialmente con otras personas en el colegio o en la universidad, tienden a refugiarse en este tipo de clase de entretenimiento que pues desde una manera de entenderlo sanamente puede beneficiar mucho a las personas. Y ya para cerrar, pues nada, que esto debería ser un tema más cultural y más de enseñanza que de estigmatizar a un videojuego solamente por ser violento o no. Totalmente de acuerdo. Creo que el tema de si algo es violento o no quedaría pendiente para otro podcast. Igualmente a nuestros oyentes, muchas gracias por siempre sintonizarnos y estén atentos a las 9 todos los viernes. Feliz noche. Listo. Muchas gracias, Jason, y a todos los oyentes. A ti, Daniel.